Bienvenidos, damos unos minuticos y ya damos inicio a nuestro taller del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, William. Gracias por dar ese saludo de bienvenida. Bienvenidos todos a este taller de pensamiento crítico para la resolución de problemas. Aprovechando, creo que hoy es un día de esos en los que después de tantas situaciones que ha vivido Colombia, que se vive a través de la pandemia, que decimos, carambas, ¿qué es lo que está pasando? Y que a todos nos ha generado un sinnúmero de opiniones, todas muy válidas, ¿no? Aquí el tema es empezar a entender que la resolución de problemas específicamente está dada a esa concertación de las partes. Aquí William, como experto en habilidades blandas y en estos temas, nos lo irá a explicar y a expandir a lo largo de este taller, pero creo que es una noche en la que vale la pena hacer una muy buena reflexión de lo que pasa en el país, de cómo estamos actuando, de cómo deberíamos enfrentar estos problemas, un llamado que hace nuestra rectora Brigitte Baptiste y toda nuestra sala general y consejo superior y toda la comunidad estudiantil y académica de la Universidad de Andes. Somos una unidad y somos familia danista, apoyémonos entre todos, pensemos entre todos cómo podemos hacer en unas buenas propuestas para que esto que está sucediendo hoy en nuestro país y que lleva ya más de 8 días con unos antecedentes bastante críticos, preocupantes y en algunos casos muy tristes, las pérdidas humanas, el daño a los humanos, todo esto que no debería pasar en pro de obviamente todo lo que se espera que suceda en cambio para mejorar y obviamente en pro de nuestros derechos nos hace llegar a ese punto. Pensamiento crítico para resolver problemas. Entonces, les doy una muy buena bienvenida a este taller. Agradezco a William porque hoy, esta mañana, cuando estaba viendo nuestra programación, me quedé pensando, parece que hubiéramos, no sé si nos anticipamos o vaticinamos que algo así pudiera pasar y que justamente hoy, con todo lo que está pasando en el país, llegamos a este taller de resolución de problemas. Entonces, Willy, gracias siempre por atender este llamado, por apoyarnos en estos procesos. Gracias por enseñarnos sobre habilidades blandas y bueno, iniciemos este taller porque yo sé que las personas aquí conectadas en este momento no es a mí a quien quieren escuchar puntualmente, sino entrar en materia, cómo resolver problemas y aquí estamos listos para pensar de manera crítica, de manera abierta, de manera consensuada, entendiendo y siendo empáticos con los que no tienen mejores posibilidades que nosotros. Gracias a Dios los que estamos acá hoy somos más que bendecidos por la vida, por la energía, por el mundo, por Dios, al poder tener unas condiciones estables y de buena seguridad. Con algunos altibajos, todos venimos de algunos altibajos buenos y malos, porque la situación así no lo ha hecho vivir, pero creo que estamos en un punto mucho más positivo que otros tantos. Entonces, inicio este taller aprovechando este proceso para decirles a todos que iniciamos agradeciendo por esas bendiciones que hemos recibido, por todo lo que nos ha dado la vida y por todas las cosas buenas que vienen, porque la esperanza tiene que ser lo que prima específicamente en nosotros. Willy, yo te doy ya la apertura y dejo de hablar definitivamente. No, sigue que está muy interesante, no te preocupes, Liliana. Puedes hablar No, una no, hora no. más. Puedes hablar una hora Bueno, más, puedes hablar 2 horas. No, me podemos ahorras a hablar mí mucho. energía. Me ahorras a mi energía. No, no, no. Tú eres nuestra Bueno, estrella, entonces adelante, te escuchamos. vale, Lili, pues muchas gracias y gracias por esa introducción y lo que tú decías. Esto parece esta mañana, bueno, he estado en diferente actividad estos días y decía esto realmente es lo que necesitamos hoy en día. Cuando estaba preparando la presentación estos días pensaba, bueno, tanto que hay para dar de pensamiento crítico y de resolución de problemas. Y lo que vamos a ver hoy es simplemente una aproximación, tratar de ser concretos en lo que estos problemas, la resolución de problemas técnicas, porque esto va para un diplomado completo. Esto de pensamiento crítico y cómo aplicarlo en nuestra vida, nuestra vida personal y profesional, pues tiene mucho interés. Y pues agradecer a las participantes que aceptaron sacar este espacio de aprendizaje, de fortalecimiento de habilidades
y diciéndoles que este es una de las habilidades que están pidiendo las organizaciones en el siglo XXI. Esto del pensamiento crítico es una de las que más tienen en cuenta a la hora de una entrevista o si están en procesos. Esta mañana hacíamos un entrenamiento con una empresa sobre trabajo en equipo y hablábamos de qué tan fácil es comunicarnos y entender el pensamiento del otro, ¿no? Qué tan fácil nos es entender la posición del otro y ahorita en esto que estamos pasando en Colombia, y no solo en Colombia, sino a nivel mundial, con todo esto que estamos viviendo, es entender que hay que respetar pensamientos, hay que respetar puntos de vista, ¿cierto? A veces hoy un estudiante me dijo, profe, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, no estoy de acuerdo con lo que tú opinas, y decía, es perfecto. Y eso se trata de pensamiento crítico, de aceptar que a veces no encontramos puntos de acuerdo, pero que tenemos que llegar a una negociación y a una resolución de un problema o un conflicto de la mejor manera posible, entendiendo que se puede llegar a eso. Entonces le doy la bienvenida a todos los que no me conocen. Yo soy William Rodríguez, soy docente de la universidad, pues, trabajo en diferentes áreas de la universidad y pues me gusta fortalecer todo esto que se llama habilidades blandas, siempre trabajando desde el componente de la neurociencia, ¿cierto? Aplicado al comportamiento del ser humano y a las organizaciones. Y hoy pues los invito a que estemos muy activos en el chat. Recuerden que cámaras y micrófonos están desactivados por temas de evitar ruidos externos, pero el chat sí está activo para que ustedes, por favor, interactuemos y hagan preguntas o den aportes. Tengamos lápiz y papel para ir anotando aquellos aspectos importantes. Igual al final, pues este video queda montado en el canal de YouTube de la EAN TV, y hoy también se les enviará las memorias de esto para que ustedes puedan repetir y acceder de nuevo a la información, porque se va a dar mucha información. Entonces, pues nada, vamos a comenzar y pues siempre les pido tres cositas. Participemos en el chat, compartamos experiencias desde el chat, eso es interesante, y seamos curiosos y preguntemos cuando algo no nos quede claro, vamos a averiguar y vamos a indagar sobre qué es eso que estamos hablando. Entonces vamos a comenzar trabajando nuestros hemisferios, ¿listo? ¿Por qué? Porque tenemos una parte racional, el hemisferio izquierdo, una parte creativa, innovadora, hemisferio derecho. Y cuando hablamos de pensamiento crítico, necesitamos conectar los dos hemisferios. La parte racional, lógica de procesos, matemática estructurada, ¿listo? Y la parte creativa, innovadora, colorida, la emoción y toda esa parte que nos ayuda a ver las cosas diferentes y crear cosas que nos permitan solucionar temas. Un ejercicio básico que quizás lo hemos trabajado, pero vamos a volver a trabajarlo porque es uno de los que más ayuda a centrar los hemisferios. ¿Por qué? Porque a veces tenemos hemisferios muy racionales, ¿cierto? Ahorita estamos pensando en muchas cosas, analizando situaciones, mirando situaciones que están pasando, noticieros, recibimos mucha información. O estamos muy emocionales, como suele estar por este momento el país, muchas personas o estudiantes con los que hablamos, se les siente en su comunicación ese sabor como amargo de tristeza, de rabia, de ira, y pues eso se trabaja desde la parte emocional. Cuando hablamos de esto, es empezar a entender que tenemos una máquina poderosa que se llama cerebro, que está acá arriba de nosotros y la que nos va a ayudar a gestionar estas situaciones problemáticas y llegar a una solución bien interesante. Si partimos de cómo yo manejo mi cerebro, cómo lo controlo, cómo lo programo y cómo le doy ese input para gestionar y dar un punto de vista crítico, que es lo que necesitamos hoy en día, la parte crítica y no de criticar, justificar o atacar, vamos a empezar a ver que podemos ver cosas interesantes donde quizás no las vemos. Entonces, vamos a empezar rápidamente con su mano derecha. Vamos a hacer un círculo hacia adelante, por favor, un círculo hacia adelante. Haciendo este movimiento, en este momento empezamos a activar el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Mano derecha, activa el hemisferio izquierdo. Lo lógico, lo racional, lo estructurado. Vamos a hacer un círculo hacia atrás. Muy bien. Súper. Listo. Eso es. Ahora la mano izquierda. Vamos adelante. Hacemos un círculo. Eso es. Perfecto. Y ahora hacia atrás. Hacemos un círculo hacia atrás. Si se dan cuenta, hay algún hemisferio que ustedes de pronto manejan mejor, ¿cierto? Entonces, si ustedes son más hemisferio derecho, o sea, que están más en la parte emotiva, creativa, su mano izquierda va a girar más rápido, hacia adelante o hacia atrás. Si somos más hemisferio izquierdo, racional, procesos, logístico, todo ese tema más de estructura, su mano derecha va a girar más rápido hacia adelante o hacia atrás. Listo, ahora vamos a combinar los dos entonces. Mano izquierda va a ser un círculo hacia adelante,
¿Listo? Vamos programando. Y al momento empezamos con la derecha hacia atrás. Entonces, mano izquierda adelante, ok, y derecha atrás al tiempo. Se tiene que ver así. ¿Listo? Miren, es fácil, fácil. ¿Listo? Y ahí empezamos a ver esa parte hemisferial. ¿Listo? Ojalá tengan los dos pies descruzados, porque si están cruzando, pues están también abajo cruzando diferente. Entonces recuerden, mano izquierda adelante y derecha atrás. ¿Listo? Adelante, derecha atrás, izquierda adelante. Eso. Y yo estoy haciendo algo que es hablar, que pues obviamente a veces cuando uno dice, pero venga, o hablo, o muevo la mano derecha o la izquierda, o le pongo atención, o qué hago, pero pues todo el tiempo, no, sí se puede todo el tiempo. Y eso hace parte de cómo nosotros empezamos a entrenar nuestra mente, nuestro cerebro, y empezamos a tener ese control mental. Yo siempre digo, hoy en día necesitamos mucha fortaleza emocional y mental y física para entender y soportar lo que estamos viendo en noticieros, en redes sociales y todo eso. Nuestra mente recibe mucha información y empieza a conectarse con la emoción. ¿Listo? Entonces ahí lo dejo con esa tareita y ojalá estén toda la taller haciendo esto y poniendo atención porque a la vez esto me maneja el tema de memoria a largo plazo, atención y concentración. Es un ejercicio espectacular para preparar presentaciones, para preparar temas de estudio, de revisar cosas que tengo que memorizar, porque mientras estoy haciendo esto, estoy conectando los dos hemisferios y estamos tratando la parte frontal de mi cerebro y estoy trabajando lo que es la memoria a largo plazo y estoy guardando información de una manera interesante. Obviamente, ¿cuánto nos puede tomar en hacer esto? Como todo en la vida, el esfuerzo y la práctica y el hábito en que demoremos en crearlo. ¿Listo? ¿Cómo nos fue? Cuénteme en el chat, por favor. ¿Cómo nos fue? ¿Fácil, difícil o siguen haciendo las manos? Listo, cuéntenme en el chat, por favor, para ver que están ahí, que estamos bien. Y cuenten también cómo están hoy, cómo llegan hoy a este taller, cómo llegan con esas emociones, cómo se sienten, cansados, estresados, preocupados, aburridos. Y eso es importante porque al digitar o al escribir empiezo a sacar la emoción y empiezo a reconocer que hay algo por dentro que me está inquietando. ¿Listo? Al hacerlo, al expresarlo, al decirlo, mi mente se empieza a liberar de eso que puedo tener ahí. Y el hecho de decirlo libera. ¿Listo? Pues cuando hablan y cuando se desahogan, como que se quita un peso encima y a veces no tenemos espacios de hablar de eso. Bueno, bueno, sí, entonces por aquí dicen que estamos bien, que le funciona haciéndolo despacio, están preocupados, tristes un poco, muy bien, gracias por compartir. Me funciona haciendo el espacio. Muy bien, buenas noches. Excelente el ejercicio, gracias. Enredado en los dos sentidos invertidos. Llego cargada con la incertidumbre. Muchas gracias. Muy difícil, requiere mucho entrenamiento. Sí, esto requiere entrenamiento, pero ¿sabes cuánto entrenamiento requiere? Una semana. Eso es lo interesante, una semana. Y una semana sí. Si lo hacemos todos los días, durante 2 o 3 veces al día, mi cerebro crea conexiones neuronales y entiende de que esto se puede hacer. ¿Listo? De que esto se puede hacer, así como hemos hecho otros ejercicios, pero bien. Muy confuso, casi no lo logré, ok, perfecto. Muy confuso, me fue fácil, un poco triste, pero a la vez decidida. Uy, qué genial eso, triste pero decidida, eso es un interesante. Solo sigo intentando coordinar las manos, muy bien, un poco enredada y estresada. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar todo eso atrás. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos. Quiero que cierren un poquito sus ojos. Y vamos a hacer una respiración consciente para liberar toda esa tensión, toda esa emoción, todo ese cansancio. Quiero que cierren sus ojos, inhalen profundo por la nariz y vamos a sostener 1, 2, 3, 4 y soltamos despacio por la boca. Vamos soltando, liberándonos un poco. Con tus ojos cerrados, quiero que lleves toda tu atención a tu respiración. Como entra el aire, sostienes un poco. Sostienes y exhalas por la boca muy suavemente. Eso es. Inhalas muy despacio. Sostienes. Eso es. Y exhalas muy despacio. Perfecto.
Quiero que imagines que ese aire que llega a tus pulmones te trae paz, te trae tranquilidad. Colócale un color si quieres a ese aire que entra a tus pulmones. Colócale eso que tú quieres sentir ahora en tu mente, en tu corazón y en tu cuerpo. Paz, tranquilidad, regocijo, entendimiento, sabiduría, amor, lo que quieras sentir. Y cuando exhales, imagina que sacas otro color diferente, que exhalas algún color y estás sacando tensiones, negatividad. Nuestro cerebro tiene la capacidad de visualizar y en ese juego de inhalo un color detrás de paz y exhalo otro de energía negativa, empieza a soltar tensiones y empieza a soltar ciertas partes de mi cuerpo, trayéndome paz y tranquilidad. Siente lo bien que es respirar y ahora agradece porque estamos con vida, porque tenemos un techo, porque tenemos un hogar, porque tenemos salud, que es lo más importante, porque tenemos esta oportunidad de estar aquí conectados. De pronto, cuando hay muchas personas afuera eh, protestando, marchando, con situaciones difíciles, y nosotros tenemos la posibilidad de estar en nuestro hogar tranquilos, calienticos, conectados en un tema de aprendizaje. Agradezcámosle a la vida por permitirnos estar aquí. Y bueno, vamos a abrir nuestros ojos, vamos a sentir todo el poder, la energía. Recuerden que todo está en la mente. Nuestra mente se encarga de generar todo ese ruido, todas esas emociones. Y antes de comenzar, simplemente invitarlos a que filtremos mucho la información que estamos recibiendo. Filtrar significa, y lo vamos a ver hoy, para ser un pensador crítico necesitamos filtrar muy bien la información, la veracidad de la información y tratar de ser objetivos en lo que hacemos y en lo que expresamos. Libre albedrío significa que yo soy libre de actuar, pensar y hacer lo que yo considero que es bueno, pero llega un momento en que hay que pensar si eso que estoy haciendo está afectando a un tercero y hay que revisar qué tan bueno es lo que hago, lo que pienso y lo que digo. Y eso es algo que un pensador crítico, y van a ver hoy, tiene por sentado y entiende. Y la idea es que ustedes al final de este taller sepan qué es ser un pensador crítico, sepan qué es el pensamiento crítico y cómo lo podemos llevar a nuestra vida a nivel personal, a nivel organizacional, a nivel familiar, porque esto del pensamiento crítico es algo que se aplica en todos los ámbitos de la vida. ¿Listos? Entonces, vamos a empezar a juiciosos a trabajar y vamos a comenzar entonces entendiendo qué son los problemas, ¿cierto? Y quiero que aquí ustedes, por favor, me ayuden describiendo qué es un problema y cómo nos afectan. Solamente lo cierro ahí, no digo más, para no viciar un poco la respuesta, sino qué son los problemas y cómo nos afectan. ¿Listo? Entonces partamos de ese punto de vista de cada uno que entienden por un problema y eso que entendemos por un problema, cómo nos afecta, ¿cierto? Y en qué áreas de la vida nos afecta. Sería interesante también entender qué entienden ustedes por en qué áreas de la vida nos pueden afectar los problemas. ¿Listo? Entonces, una situación o evento que afecta nuestro equilibrio, estado de tranquilidad. Perfecto, muchas gracias. Sí, es una situación o evento muy bien, genial. A ver, ¿qué más? Un problema. A ver, voy a agrandar un poquito aquí mi chat para poder ver un poco mejor. Un problema es una situación que se sale de lo que esperamos y nos hace buscar alternativas para enfrentarlo y superarlo. Perfecto. Situaciones disruptivas que pueden afectar el entorno en el que nos movemos. Genial. Un evento que requiere análisis y solución. Muy bien. Dificultades que no dejan avanzar. No veo los otros chats. Ah, no, es que cuando me lo lanzan hay una opción de panelista. Entonces les pido que si lo pueden lanzar, o cuando lancen el chat, láncenlo a todos, porque lo están viendo solo a mí o a los panelistas que son Lili y Diana. ¿Listo? Porque sí, es interesante que también los demás vean el punto de vista. Un problema es un reto a solucionar en cualquier aspecto de la vida personal o laboral. Muy bien, súper. Ya tocamos dos puntos interesantes que vamos a hablar hoy. Cuestión que hay que resolver. Situaciones eventuales negativas que afectan nuestra salud mental y física. Muy bien. Situaciones de dificultad que nos afectan negativamente. Muy bien. Una situación fuera de control de nuestras manos que nos ayudan a mejorar. Entonces ya empezamos a ver definiciones de un problema y cómo empiezan a afectarnos. Y aquí empezamos a ver respuestas como la parte mental, la parte física, la parte emocional, ¿cierto? Y en algunos aspectos la parte espiritual. Eso es lo que pasa
cuando empezamos a desarrollar esto de qué es un problema. Y entonces vamos a ver una aproximación muy básica a qué es un problema, ¿cierto? ¿Qué son los problemas? Como decían por ahí, es un determinado asunto o una cuestión que requiere una solución. Esto, si lo puntualizamos algo sencillo, es algo que necesita una solución. ¿Qué tan grande el problema? Dependiendo de, ahí sí como dice, la solución que tengamos que hacer, lo que se demore en solucionar, allá vamos a ver qué tanto nos vamos a demorar en la solución de este problema. Entonces aquí es donde empezamos a entender que a veces son situaciones o asuntos o cuestiones que generan inquietud o preocupaciones y que requieren ser resueltas. Para ello habrá que poner en marcha una serie de mecanismos que nos ayudarán en la búsqueda y elección de las soluciones más adecuadas. ¿Listo? Entonces ya empezamos a ver que un problema es algo que requiere solución. A veces los problemas se convierten en grandes situaciones porque no tomamos control y no actuamos o no sabemos cómo actuar. Y van a ver que a veces nos paraliza el miedo o nos paraliza la incertidumbre. Y en este momento es cuando necesitamos entender que hay que solucionar algo. Entonces un problema no es bueno ni malo, simplemente es un asunto que requiere solución. A veces de los grandes problemas, si lo vemos de la parte negativa, han salido cosas interesantes o grandes inventos o grandes desarrollos o grandes soluciones que han revolucionado y han cambiado nuestra historia, nuestra parte organizacional o personal. Partimos hablando de los problemas, ¿por qué? Porque necesitamos entender cómo aplicamos el pensamiento creativo a la solución de algo que necesita, que requiere una solución. ¿Qué pasa entonces? Para pasar a un estado positivo, porque a veces los problemas nos llevan a un estado mental y emocional negativo y nos enfocan y empiezan a un tema de emociones. Cuando vemos un problema, lo vemos muy grande, realmente lo grande está es acá, en nuestra mente, porque el problema puede ser algo sencillo, pero nuestra mente se encarga de agrandarlo por temas de miedo, temas de parálisis, el tema de no saber qué hacer. Y entonces allí es donde es necesario tener dos elementos interesantes para que podamos ver un estado positivo y seamos proactivos a la hora de desarrollar un problema. Cuando alguien le dice, ¿cómo vas con un problema? Y yo dice, uy, no me cuente porque ya me imagino lo peor. Pero a veces el problema puede ser algo sencillo, pero yo ya escucho la palabra problema y eso ya como que lo agranda. A mí cuando alguien en mis clases de programación neurolingüística me dicen, William, es que tengo un problema, le dije, ven. ¿Tienes solución? Me dijo, sí, me dijo, entonces tienes una situación por resolver. Entonces es un problema, le dije, eso depende del manejo que le estés dando y el lenguaje. Ojo con la comunicación, porque un problema a una situación por resolver no tiene el mismo impacto a nivel emocional y mental de mi cerebro. Cuando digo, mira, cuando hablábamos hace un mes o 2 meses, no me acuerdo, que hicimos el taller de finanzas, cuando alguien dice tengo una deuda, esa deuda que hace boom, genera todo un ruido a nivel mental y emocional de, pucha, es harto lo que debo. Podemos tener la deuda, pero le cambio el sentido de un compromiso económico. Mi cerebro dice, deuda, compromiso económico. Bueno, me gusta más un compromiso económico porque un compromiso se cumple. Y mi palabra pagar, pago. Si no tengo, pues ahí empezamos a aplicar el pensamiento crítico de cómo consigo para pagar. Entonces, empecemos a mirar que a veces los problemas son temas de interpretación. Una situación por resolver, a veces suena más que tengo un problema. Tú llamas a tu pareja y dices, amor, tengo un problema. Tu esposa hay unas alarma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que tengo hambre. Bueno, eso es un problema, eso es algo que se puede resolver comiendo y ya, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a mirar todo ese tema de cómo nosotros mismos a veces generamos ese estado de problemático cuando afuera de pronto quizás no lo hay. Es algo que te va a tomar acción, que debemos resolver y usamos eso. Muchas gracias. Sí, exactamente, Marta. Usar eufemismos mismos. Entonces, ¿qué pasa? Para poder cambiar un estado positivo frente a una problemática o una situación que genera un problema o el problema en sí, primero debemos tener conciencia de que efectivamente existe un problema. He escuchado cosas como, ¿cuál es el problema? Yo no veo ningún problema allí. Allí ya empezamos a tener un conflicto de intereses o de interpretación o de realidad, de percepción, y el problema empieza a generarse allí desde la sola percepción de que no hay un problema.
Entonces, para yo empezar a analizar que hay que tomar acción en algo, debo entender que hay problemas. Sí, Alejandra, los problemas los puedo clasificar y ya lo vamos a ver. Entonces, primero reconozcamos que hay un problema. Cuando yo reconozco que hay un problema, ya sé que estoy aceptando que debo tomar acción. Mientras que yo diga diciendo no hay ningún problema, no pasa nada, todo está bien, lo vamos a ver adelante, estoy entrando en una de las características que es la negación. Me niego a un problema, me niego a resolver, me niego a enfrentar y lo vamos a ver ahorita. Y el otro es activar todos los mecanismos que tengamos en nuestras manos para llegar a una solución efectiva de esa situación problemática. Entonces, una vez que yo identifico que ya hay un problema, empiezo a mirar qué recursos cuento para solucionar ese problema. Dependiendo del tipo de problema, si es en área personal, en área profesional, vamos a ver cómo empezamos a resolver los problemas. Entonces, aquí empezamos a entender dos características. Primero, un pensador crítico asertivamente dice, sí, hay una situación por resolver, y dice con qué recursos cuento para solucionar ese problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa después? ¿Cómo nos afectan estos problemas? ¿Cierto? Si yo reconozco que no hay un problema, ¿cierto? Y no tengo herramientas, ¿qué pasa en nosotros? Y ahí empezamos a ver cómo nos afectan los problemas. Y entonces, si yo no cuento con esa capacidad crítica de pensamiento, y también quizás ya hemos hablado en otros talleres del pensamiento lateral y creativo, y también entramos aquí a hablar de inteligencia emocional, de cómo gestiono la emoción frente a ese problema, pues ese problema simplemente yo lo voy a ir agrandando y con el tiempo no voy a ver un problema, sino ya se vuelve un conflicto, ya pasa a un nivel mayor. Todo conflicto empieza con un problema, algo que no se resolucionó, algo que no tuvo un acercamiento de solución y genera un conflicto y ya, pues ya no hablamos de pensamiento crítico, de resolución de problemas, sino hablamos de gestión de conflictos y de manejo y negociación de un conflicto, que ya pasa a ligas mayores, que es lo que está pasando en este momento a nivel país. Pasó de ser un problema a un conflicto. Y un conflicto se gestiona totalmente diferente a un problema, porque un problema se puede solucionar fácilmente. Un conflicto, ya hay muchas partes involucradas y ahí es donde empieza a ser esto un proceso diferente, que ese taller ya lo hicimos de negociación de conflictos y comunicación. Entonces, a nivel de afectación, podemos identificar que estas problemáticas nos afectan de una manera si no tenemos una solución y si a partir de esto no tenemos un pensamiento crítico para analizar y abordar el problema. Entonces, identificar estas problemáticas para buscar una solución es fundamental. O sea, esto no es de los problemas, no son de si quiere o no quiere, porque por eso van agrandando y terminan en conflictos en cualquier área de la vida. Y si además esas soluciones conllevan implícito pensamiento creativo, nos permitirá que las soluciones que alcancemos sean mucho más efectivas y productivas y duraderas en tiempo. Porque a veces los problemas son, como dicen, apagar incendios, pero no son duraderos en el tiempo, que eso es lo que un pensador crítico hace. Buscar soluciones que no sean de corto plazo, sino que logren mantenerse en el tiempo para que esa situación problemática no se vuelva a repetir. Entonces, quiero que pensemos, por favor, qué problemáticas del día a día nos afectan en nuestro ámbito personal. Aquí, porfa, cada uno escriba qué cree que son cuáles son esas problemáticas que nos están afectando a nivel personal el día a día. Procrastinación, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? La procrastinación ya no ve por qué se da en esto de los problemas, pero miremos un poco el contexto, el ámbito. Sobrecarga laboral, sí, pero esa la pondríamos en la parte de ámbito profesional. Sobrecarga laboral, listo. Malas noticias, sí, el tema del ambiente negativo, muy bien. Priorización de acciones, muy bien. Los chismes, sí. Cancelación de trabajo laboral por situación, bueno, eso va en la parte de ámbito profesional, obviamente afecta al personal. Que nos quejamos de muchas cosas y son cosas que podemos verla del lado positivo. Eso es importante. Un pensador crítico no se queja, un pensador crítico actúa sin quejarse. Muchas tareas por ejecutar, ahí lo estamos viendo de la parte personal. Enfermedades, sí, la enfermedad. El suponer, la comunicación clara y honesta. Perfecto. Entonces veamos cuáles son los mayores
o las mayores problemáticas que enfrentamos nosotros a nivel personal. ¿Listo? Ahorita hablamos del ámbito profesional. El desempleo, muy bien. La incertidumbre, sí, son como percepciones. Familias grandes y pocos ingresos, muy bien, sí. La reactividad del tiempo. Entonces veamos cuáles son. Una de las primeras problemáticas que nos afectan a nivel personal es la situación económica. Yo creo que nadie puede dormir ni nadie puede descansar si tiene una situación económica difícil. Hoy en día yo veía un video por redes sociales estos días de, no sé si ustedes lo vieron, donde en Cali, no sé si fue en Cali, no me acuerdo dónde fue, quemaron un hotel grandísimo y afuera estaba un señor atacado llorando, pues inconsolable, y la gente, los que estaban en el video decían, no, esto no tiene sentido. Eh, entonces, imagínate hasta dónde hemos llegado esa persona, que eso sea su sustento y que eso dependa de su familia. Ahora el tema de la pandemia y todos estos negocios, hoy leí en el artículo de la República, los grandes restaurantes son marcas íconos de Colombia que han cerrado y ver restaurantes tan reconocidos y tan posicionados en el mercado y que cerraron, pues eso crea alarma y eso empieza a afectarnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa entonces? Eh, el mercado laboral actual también afecta mucho. Son problemas que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día el desempleo, la pérdida de empleo, como decían ustedes, ¿cierto? Entonces empecé a ver que eso son problemáticas que nos afectan a nivel personal. El tema de la vivienda, el no tener un acceso a una vivienda, el tener que pagar un arriendo, el no tener una vivienda propia. El tema de la educación y el sistema educativo, que no es fácil acceder, que no se puede estudiar fácil, que lo que a veces la gente se ve que estudia no avanza, como que no es remunerada. El tema de las diferencias sociales, obviamente eso se ve muy marcado y eso nos genera una problemática. La corrupción política, el cambio climático, racismo, y ahí podemos seguir enumerando una cantidad de problemáticas que nos quitan la paz o nos afectan en nuestra parte personal. ¿Listo? Entonces tenemos que empezar a entender que las problemáticas no son la misma, un problema no es lo mismo. Tenemos que mirar si es un problema económico, si es un problema legal, un problema laboral, un problema de educación, un problema de corrupción, un problema de medio ambiente, de discriminación. Ahí es donde empezamos a mirar qué tipo de problema tenemos y ahí es donde empezamos a mirar qué tan preparados estamos para enfrentar esa situación o esa problemática. Ahora pensemos un poco en cuáles son esas problemáticas en el ámbito profesional, y ya hemos mencionado algunas, ¿no? Entonces, si pensamos, encontramos primero, a veces cuando estamos en organizaciones, encontramos cambios en tareas y funciones, y eso genera un problema en nuestra parte profesional. Rotación del personal que genera cargas de trabajo. Hoy en día muchas organizaciones están optando por reducir carga laboral, prestacional, y trasladar ese trabajo a otros colaboradores, haciendo que haya una carga de trabajo y una sobrecarga. Falta de comunicación en las organizaciones, ¿cierto? Se ve que a veces el tema de comunicación es una falencia y eso es de los talleres que yo más entreno en las organizaciones cuando me invitan a participar en estos talleres, es de lo que más trabajamos. Comunicación asertiva, escucha asertiva, de ahí pasamos a trabajo en equipo, de ahí pasamos a gestión de conflictos, de ahí pasamos a pensamiento crítico y de ahí pasamos a un tema de empoderamiento y propósito con las organizaciones. ¿Qué pasa entonces? También la falta de directrices poco claras. A veces cuando organizaciones no tienen directrices o el canal de comunicación, los procesos no están bien establecidos, no hay un objetivo claro, esto también hace que se genere un conflicto, un problema a nivel personal. Cambios en estructuras departamentales, cuando hay reestructuración a nivel organizacional, donde se reestructura todas las gerencias, donde se reestructuran todos los procesos, responsabilidad, roles, pues eso genera problemáticas también. Falta de trabajo en equipo, ¿cierto? Cuando las personas se sienten que no están apoyadas, que no hay una sinergia en las organizaciones, pues por eso empezamos a ver problemáticas allí. Cuando hay también problemas de liderazgo, cuando las personas que están frente a la organización o liderando los procesos no tienen un liderazgo claro, visible o transformador o un liderazgo que genere un estado de ánimo diferente, motivador, que ha llevado resultados, objetivos claros, empieza a generar problemáticas en nuestro ámbito profesional. Y cuando encontramos conflictos de valores, intereses o necesidades, ¿cierto? A veces encontramos, y eso es algo que está viendo hoy en Colombia, que hay un conflicto de intereses. Es por su
bienestar, por su vida, otros por dinero, otros por poder. Y allí es donde empezamos a ver que estas problemáticas van subiendo y se van generando conflictos y que llevan a enfrentamientos como los que estamos viendo desafortunadamente hoy en día. Cuando empezamos a entender qué tipo de problemáticas tengo en mi vida, es donde yo empiezo a entender qué tengo que resolver, ¿cierto? Entonces recuerden, primero aceptar que hay un problema, necesita una solución, y segundo, mirar con qué cuento, con qué recursos cuento para solucionar ese problema. Y ahí es donde empezamos a trabajar esta parte que es las tipologías de problemas, que eran las preguntas. Los problemas se pueden clasificar, claro. Hay tipologías de problemas que vamos a empezar a abordar. Entonces podemos encontrar tipología de problemas de recursos, ¿cierto? Cuando hay temas de económicos, cuando necesitamos inversión en la empresa, cuando no hay dinero para capacitación, para formación en a nivel organizacional o a nivel personal, cuando no tenemos ese ingreso de recursos. También hay problemas en los modos de proceder. Actúa de una manera positiva, actúa de una manera negativa, y ahí en el proceso, en la conducta, en el razonamiento, empezamos a ver que eso puede generar un problema. Y esto también nos permite empezar a analizar el origen del problema. El problema tiene un origen. No es buscar culpables, no es buscar por qué se dio, sino cuando encontramos el tipo de origen o la tipología, pues empezamos a mirar cuál es la mejor estrategia para solucionar el problema. También podemos tener problemas de intereses, ¿cierto? De pensamientos allí, problemas de percepción, de que lo que yo estoy percibiendo, escuchando, recibiendo, el filtro que estoy haciendo mental, me está haciendo ver una realidad totalmente diferente a la persona que tengo al frente. Problemas de roles, cuando no tenemos claro el tema de liderazgo, el tema de relacionamiento, el tema de hasta dónde voy yo, de hasta dónde va la otra persona, cuáles son mis funciones o cuál es mi rol realmente en una sociedad, en una pareja, en una familia, organizacionalmente, allí generamos un problema. Y problemas por objetivos o metas. Cuando no tenemos claros esos objetivos o las metas y tenemos diferentes formas de pensar frente al objetivo. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de problemas, tenemos que empezar a definir qué tipo de problema tenemos. Cuando alguien llega a mi oficina, a mi consultorio, y me dice, William, tengo un problema, yo le digo, a ver, cuéntame cuál es tu problema. No, es lo que pasa, es que esto y esto, ¿y eso realmente es un problema? Sí, si la persona lo ve como un problema, perfecto. Mi invitación y mi trabajo es llevarlo a ver que quizás no es un problema, sino es una situación que se puede manejar y gestionar de manera crítica o creativa y que tiene solución más fácil de lo que pronto la persona pensaba. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a entender cuando hablamos de problemas es qué tipo de problema tengo que enfrentar o solucionar. ¿Listo? Porque no es lo mismo solucionar un problema de recursos a un problema de percepción. No es lo mismo solucionar un problema por objetivos y metas a un problema de intereses. Entonces allí es donde empezamos a filtrar y analizar qué tipo de problema y cómo lo empezamos a desarrollar. ¿Qué pasa entonces? Ahora tenemos que mirar algunos factores que debemos tener en cuenta a la hora de resolver un problema, ¿cierto? Hay algunos factores que inciden cuando yo quiero resolver un problema, ¿listo? Y resolver es diferente a gestionar, porque gestionar es llevarlo como por un proceso, pero resolver es realmente llevarlo hasta un final. Hay personas que son buenas gestionando problemas, pero no solucionan, los llevan. Entonces, digamos que llevan la situación, la van controlando, van permitiendo que no afecte su vida, que no afecte a otros, pero no lo solucionan. Aquí no es de gestión, sino de resolución. Y esos factores tienen que ver con 4 preguntas interesantes que hay que hacernos para encontrar eso. ¿Qué ha provocado el problema? ¿Listo? Entonces, cuando empezamos a hacer estos procesos de trabajo de resolución de problemas, de pensamiento crítico, empezamos a generar unas preguntas, que son preguntas poderosas, que son preguntas que nos llevan a entender realmente desde dónde viene este problema. ¿Fue una mala comunicación? ¿Fue un mal mensaje? ¿Fue una mala interpretación? ¿Fue un tema de gestión, no sé, a nivel económico, una pérdida de empleo? ¿Fue algo que hice que no estuvo bien o simplemente reestructuración? Pero hay que empezar a buscar qué fue ese detonante para que ese problema se diera.
No es decir, bueno, ya pasó, a veces decimos, bueno, pues ya pasó, pues ¿qué se hace? Sí y no, porque eso se llama la resignación, que ahorita la veremos, y a veces si entramos en la resignación, entramos en un tema de pasividad y no somos proactivos y entramos en el tema de procrastinación. Otra pregunta interesante es, ¿cuál es nuestra actitud y la actitud de cualquiera de las otras personas implicadas en el problema? Realmente hay una parte involucrada, yo no sé si hablamos, Daniel, de pareja. ¿Cuál de las dos partes es como la actitud de, de la pareja frente al problema que se está presentando? Uno está diciendo aquí no hay ningún problema, se está negando, y el otro está diciendo aquí sí hay un problema y está buscando una solución. Ahí, si yo tengo un punto de vista de que no hay problema y la otra persona que sí hay problema, pues empieza a ser un tema de negociación y no de solución de un problema, sino es mirar cuál de las dos tiene la razón, y ahorita lo miraremos, y es entender realmente cuál es la actitud que yo tengo frente al problema. Y siempre llevamos en primera persona. ¿Cómo asumo yo la actitud? Si es un problema, pucha, debo trabajar, debo hacer algo por esa situación y empezar a mirar qué soluciones existen. ¿Está en mis manos sacar ese problema adelante? ¿Puedo contar con algunos recursos para sacar eso adelante? ¿Listo? ¿Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar a la hora de solucionar un problema? A eso es interesante. ¿Hasta dónde vamos a dar el 100%? Y es interesante que hay gente que dice, quiero solucionar el problema. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que eso se solucione? Me dice, uy, no me preguntes eso. Digo, ¿por qué? Me dijo, porque pues, hay que hacer sacrificio, hay que dejar cosas, hay que cambiar. Ahí empieza el tema de la actitud que asumimos frente al problema. ¿Estamos dispuestos a llegar a la solución del problema? ¿Y hasta dónde? Y otra pregunta bien interesante sería ahí, ¿qué estás dispuesto a negociar o a dejar o a sacrificar o abandonar para que ese problema se solucione? ¿Listo? Entonces allí es donde esos factores, esas preguntas nos ayudan a empezar a tener un mapa de trabajo. La mejor forma de empezar a ser consciente cosas que pasan a nivel mental es responder preguntas. Preguntas puntuales, preguntas poderosas que nos lleven a ser consciente quizás. Ha pasado mucho con los trabajos que hago yo con las empresas y clientes a nivel personal que responden y cuando la leen dicen, claro, yo no entendía cuál era la situación. Miren, ellos mismos se la respondieron, solamente con escribirla. Entonces es un proceso interesante de gestionar la pregunta para gestionar el problema desde estas preguntas poderosas. Miremos entonces ahora cuál es esa actitud ante el problema. ¿Listo? Porque entonces la gente dice, bueno, pero cuando hablamos de actitud frente a un problema, ¿qué tipo de actitud podemos tener? O sea, a veces dicen, pero ¿cómo así? ¿Cuál es mi actitud frente al problema? Claro que sí. Y vamos a ver que a veces tenemos unas actitudes que no somos conscientes, pero las estamos expresando y la gente lo está percibiendo frente a ese problema. ¿Listo? Entonces, esas actitudes tienen que ver con tres especiales que son la primera, la negación, una actitud de el problema no va con nosotros, eso no es cuestión de nosotros, ¿cierto? Esa es la actitud de decir, creemos que el problema ni existe ni nos afecta, o sea, ¿cuál problema? Yo no tengo ningún problema, ¿usted qué está hablando? O sea, eso no es un problema. Ahí estamos en un tema de negación. Esa actitud frente a un problema nos lleva a procrastinar el problema y no a afrontarlo adecuadamente. Entonces abortamos la solución del problema y decidimos no enfrentarlo. ¿Por qué? Porque no lo estoy reconociendo y no estoy aceptando que hay un problema. Me niego a aceptar eso. Y es una cosa que pasa mucho. Nos negamos a una realidad que está sucediendo, pero por evitar el conflicto o evitar el choque o tener que hacer cosas que no quiero en el tema de enfrentar algo, empezamos a decir, no, pero eso no es problema, eso se soluciona solo. Y cuando se dan cuenta, no se solucionó. Podemos generar un problema aún mayor y que sea más difícil de gestionar. Ese es el problema cuando hay una actitud de negación. ¿Listo? La otra es la resignación. Cuando simplemente decimos, pues, no hay nada que hacer. O sea, eso pasó. ¿Qué pasó? Ya sabía que me iban a sacar del trabajo. ¿Qué puedo hacer? Sí y no, porque entonces podemos entrar en un tema de pasividad frente al problema. Y no podemos hacer nada, es decir, pues, ¿qué tenía que pasar? Es como aceptar que yo tuve la posibilidad de hacer algo, quizás, ¿cierto? De pronto, si hablamos de una
Alguien me dice, pero William, ¿cómo así? Si me sacaron del trabajo y pues yo no lo voy a venir. Claro, en ese momento no estamos hablando de que dependía de mí o no, sino con cómo tomé, qué actitud tomé yo frente a ese problema que se presenta ahora. Perdí el trabajo, perdí mis ingresos, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Me resigno? Re- 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 eh, ¿Me resigno y me niego a creer que eso pasó? Porque la negación se puede durar mucho tiempo y eso nubla la parte creativa, que es la última, que es la innovación. Si yo estoy desde la negación y desde la resignación, es muy difícil solucionar algo. William, ¿qué podemos hacer? Pues esto fue lo que nos tocó vivir, esto fue lo que me ofrecen, ¿qué puedo hacer yo? Sí y no. Depende de qué objetivo tenemos en la vida, hacia dónde vamos, qué queremos, y ahí empezamos a mirar que la mejor actitud se llama la innovación. Y no ponernos a crear cosas, porque hoy la innovación todo el mundo la habla. No, la innovación es, tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué escenarios podemos plantear para solucionarlo y cuál es la mejor, cuál es el más beneficioso de todos? Y ahí empezamos a aplicar el pensamiento creativo y ahí vienen también temas de innovación, ¿cierto? Diferentes técnicas que se pueden hacer para hacer esto. Pero aquí no vamos a hablar de innovación de desarrollo de productos ni de servicios, sino vamos a trabajar desde cómo, desde la innovación personal, yo soy capaz de gestionar el conflicto y una de las herramientas de la innovación se llama pensamiento crítico. Son las herramientas que trabajamos esto. Entonces, siempre un pensador crítico va a tomar la posición de innovar, o sea, de ser proactivo, de ser creativo y buscar una solución. Y vamos a ver qué tipo de solución tenemos que buscar para que sea beneficioso para mí, para los demás, para la sociedad, para la organización. Y dependiendo del problema que estemos trabajando, pues empezamos a mirar lo que llamamos el gana-gana o hasta dónde podemos llegar. ¿Listo? Entonces, esto nos lleva a entender que hay unos estilos de resolución de problemas. Entonces ya sabemos que tenemos unos estilos de resolución y así la gente le gusta resolver problemas y quiero que te identifiques en cuál de estas, si estás en esto, no es bueno ni malo, simplemente resultados. Si no hay resultados es porque de pronto estamos en uno de estos estilos de resolución. Entonces, digamos que yo estoy desde la actitud de negación. Me niego a creer que hay un problema. Puede que estemos en el estilo de huida y miedo. O sea, huir a la situación. No, 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 aquí no pasa nada. Pero ven, es que esto tenemos que hablarlo y tenemos que... No, 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 aquí no pasa nada. Huyo. Y eso se da por el miedo. El miedo paraliza. El miedo activa nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro primitivo, que es el que toma la decisión de parálisis frente al miedo de huir. Y es el que me bloquea a nivel emocional y en la parte neocórtex, la parte racional, y evita que yo entre en un conflicto, por lo tanto, dice yo huyo. Hay personas que resolucionan sus problemas huyendo, o sea, le huyen al problema. El tema es que, pues eso no es de huirle, es enfrentarlo y vamos a ver. Otras personas enfrentan el problema desde la fuerza, ganadores y perdedores, posición frente a el poder, cargo frente a liderazgo, frente a la clase baja, la clase media o el nivel más bajo de la pirámide. Entonces son estilos de resolución de problemas que pasa en una situación. Sí, aquí hay una pregunta interesante. ¿El miedo conlleva la ansiedad como enfermedad? Sí, señora. Detrás de toda ansiedad, de toda adicción, quizás de alguna enfermedad, hay algo que se llama miedo. El miedo genera unos bioquímicos en nuestro cerebro, genera cortisol, eleva el cortisol, quizás acelera adrenalina y desequilibra un poco la serotonina y dopamina, que son los bioquímicos y las hormonas de la felicidad y el bienestar. Y cuando hay un desbalance de dopamina, serotonina, elevado con el cortisol y quizá la serotonina, que es el que nos lleva a manejar un estado de descanso, empezamos a ver ansiedad y ansiedad frente a algo. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, estoy muy ansioso, yo le digo, ¿miedo a qué? No, pero yo no tengo miedo, me dijo, revisemos qué miedo, y empezamos a mirar el problema. ¿Miedo a qué? No, mira, es que no sé si sigo con trabajo el otro mes o no, y tengo una deuda grandísima, y yo dependo de eso, y mi familia. Le dije, mire lo que está pasando.
El miedo está llevando a generar una problemática mental de generar esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un problema, ya digamos si pasamos un problema físico y emocional, que es mi campo de experticia, yo lo primero que tengo que identificar es cuál es el origen del problema, cuál fue el detonante de esa problemática para empezar a mirar por dónde lo gestionamos. Entonces, cuando yo trabajo adicciones de cigarrillo, adicciones de drogas o alcoholismo, tengo que empezar a analizar primero qué fue el detonante, cuál fue ese miedo que llevó a esa persona a generar esa adicción. ¿Cuál fue el miedo? Porque hubo un miedo, algo pasó allí que generó esa adicción y generó eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando estamos en huida, si hablamos de la ansiedad, la huida es hacerme que no tengo nada de ansiedad, como chocolatico, me meto mi droguita o me tomo mi botellita y digo, aquí no pasó nada y no enfrento el problema. Si hablamos de fuerza, ganadores y perdedores, ¿cierto? Ya pasando al otro tema, es el tema de, pues alguien tiene que ganar. Ahí sí como dicen, pues, aquí gana más fuerte, que tenga más dinero, que tenga mejor posición, que tenga mejor relacionamiento social, y eso es una forma en que las personas resuelven problemas. Entonces ahí doy el famoso, y usted no sabe quién soy yo, como si eso ya solucionara el problema. Bueno o malo, no sabemos, simplemente vemos resultados. ¿Listo? Otra es la sensación de que la otra parte nos debe algo, significa, ¿sabe qué? Si es un tema de conflicto de intereses, ¿a que sí usted tiene razón? Ay, sí, usted tiene razón, sí, sí, yo me equivoqué. Y me pongo en la parte de ceder mi punto de vista, pero entrar en conflicto, pero con el tiempo queda la sensación de que la otra persona me debe algo, me debe como un favor. Ah, pero yo le ayudé la vez pasada y mire que por no meterme en un problema, yo cedí. Eso genera un conflicto mayor, ¿cierto? Y se ve muchísimo. Otro de los problemas es la mitad-mitad. Sensación de no haber llegado a algún acuerdo. ¿Listo? Acordamos, perfecto, pero queda la sensación de que no fue un acuerdo justo o no fue un acuerdo que sí realmente se solucionó y que con el tiempo puede desatar otro conflicto. Como que decimos, bueno, dejemos aquí, ni para allá ni para acá, y listo. Y la final sería la co-creación, donde hablamos del win-win, del gana-gana. Las soluciones y resultados son a largo plazo, que realmente debería ser esta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Depende mucho de en qué factor estoy. Si estoy desde la negación, pues lo más fácil va a ser huir o la fuerza. Si estoy desde la resignación, cedo, digo, ¿sabes qué? Pues sí, usted tiene razón. O hago una negociación mitad y mitad, pero que da la sensación de que no fue justo o que no se hizo. Pero si estoy desde la innovación, empiezo a co-crear con las personas involucradas. ¿Listo? Aquí hay algo interesante, dice co-creación, pero a veces tengo la sensación de que no todo se puede conciliar con todos los involucrados. Sí, señor, no se puede. Después me queda la sensación de que otra alternativa habría sido más pertinente. Sí y no. Eso depende del punto de vista que tú tengas, Luis. ¿Qué pasa entonces? ¿Se puede mantener todos, conciliar con los involucrados? Dependiendo del problema, ahí sí empezamos a mirar qué tipo de problema estamos analizando. ¿Cuál es el interés de las partes? ¿Sí? Si estamos hablando de un problema de intereses, aquí miramos un poquito rápido aquí atrás cuando hablábamos de los tipos de problemas, ¿cierto? Si es un tema de percepción, pues el tema de percepción es complicado porque si yo cambiarle qué está pensando, qué está percibiendo la persona de lo que está viendo. Yo me pasó en clases con los estudiantes, un tema de percepción. Yo digo algo, el cerebro de la otra persona lo recibe de una manera diferente, desde su emocionalidad, lo procesa diferente y se genera un problema. No un conflicto, será un problema. La persona decide decir, evito el problema, profesor, hasta aquí llego a esta clase, muchas gracias, tengo el derecho a retirarme. Sí, señor, tiene el derecho a retirarse. Y se va. Esperemos la siguiente clase, ¿qué pasa? ¿Cómo llega con su actitud? Si llega con actitud de negación, de resignación o llega con actitud de buscar una solución al problema. Todo problema tiene solución siempre y cuando
partamos desde reconocer que hay un problema. Recuerden, reconozco que hay un problema y miro qué soluciones puedo darle, qué herramientas tengo para solucionar ese problema. Si no cumplimos esos dos factores, no podemos empezar a trabajar pensamiento crítico porque no lo estoy reconociendo y no puedo aplicarle pensamiento crítico a algo que no reconozco como un problema porque ya me estoy negando. Por lo tanto, ya no hay creatividad, hay bloqueos, hay parálisis, hay miedo. Y pues hasta allí llega el pensamiento crítico. ¿Por qué no? De hecho, no llega en el pensamiento crítico porque no empezamos a avanzar, que es lo que vamos a ver ahorita en la segunda parte. ¿Solo hay esos estilos de resolución o estos son los estilos de la negación, resignación? Generalmente las actitudes son de negación, resignación e innovación. Son tres pasos que hay muchos, pero digamos que para ser puntuales, para entender desde dónde los problemas no tienen solución. Entonces, cuando ustedes ven una persona con un problema que no quiere gestionarlo con ustedes, miren si está negándose, si está simplemente resignándose o si está creando ideas innovadoras, si está buscando una solución. Eso también me permite empezar a ver hacia afuera y empezar a ver qué tipo de personas o involucrados están en ese proceso que tenemos que trabajar. Entonces, los estilos de resolución de problemas es cómo las personas resuelven problemas, supuestamente, porque el que huye no resuelve, simplemente evita. El que fuerza la fuerza se impone, pero no soluciona un problema. El que cede voluntariamente tampoco soluciona porque está de alguna forma diciendo, pues, sí, tiene razón. El que hace un acuerdo pero no se siente bien, pues también con el tiempo eso puede decir, ah, pero acuérdate que en ese momento no hablamos eso, entonces se genera otra problemática. Y la co-creación, que simplemente es cómo hacemos un gana-gana donde ponemos de acuerdo tú, pongo de acuerdo yo, miramos una solución, acordamos una estrategia y miramos cómo lo empezamos a gestionar. Y ahí es donde empiezo a aplicar el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Entonces, ya entendimos qué es el problema, qué tipos de problema, qué características tiene un problema, cómo la actitud frente al problema y cómo algunas personas resuelven los problemas, supuestamente. Ahora, que ya entendemos qué es un problema, cómo se gestionan, empecemos a entender qué es el pensamiento crítico para aplicarlo al problema. Entonces, el pensamiento crítico es una herramienta que yo aplico al problema. ¿Listo? Entendamos eso. Así como cuando hablamos del design thinking, es una metodología que aplicamos a una situación para generar valor, para generar procesos, para generar servicio y empezamos a trabajar. Yo también aplico el design thinking a nivel personal, que es cómo aplico el pensamiento de diseño a mi vida para encontrar resultados, objetivos, soluciones y eso es un tema bien interesante. Pero para eso yo tengo que entender que quiero trabajar en mí y que quiero buscar un objetivo o algo final. Hablemos de una definición que podamos entender, porque de esto hay muchísimas definiciones, pero no nos vamos a ir tan técnicos, sino algo más digerible que sea fácil de entender. El pensamiento crítico se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar e interpretar lo que está a nuestro alrededor. Revisemos esto. Capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está alrededor. Es un modo de pensar que promueve la autorregulación y ayuda a identificar soluciones más fácilmente. Digamos que estos podrían ser los procesos. Primero analizo, después evalúo, después clasifico, después interpreto y finalmente aplico. Y esa es una metodología que se puede trabajar con la técnica que les voy a enseñar ahorita, que les voy a enseñar, no sino que les voy a referenciar, porque hay diferentes formas de trabajar el pensamiento crítico en la resolución de problemas. Cuando yo sé que tengo que identificar, analizar, evaluar, clasificar, interpretar, digo, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Y cómo llego a esa capacidad? Porque es generar la capacidad o la habilidad de yo poder identificar la problemática, de yo poder analizar con objetividad esa problemática, de quizás evaluar la problemática, después de eso clasificarlo y finalmente interpretar y entender cuál es la mejor solución. Entonces, ¿aquí qué pasa? Tenemos que entender que el pensamiento crítico, primero, elimina los sesgos de nuestro razonamiento, esa parte racional donde podemos analizar tal y como es la situación, sin emocionalidades, por eso se llama crítico. Activamos hemisferio izquierdo, la parte lógica crítica, y nos alejamos un poco de la parte emocional que nos sesga a la hora de tomar las decisiones o de solucionar un conflicto, un problema. Nos genera una apertura mental
porque nos permite mirar diferentes soluciones. Podemos traer diferentes participantes en la participación grupal y eso nos hace que tengamos una baraja más amplia de posibles soluciones frente a ese problema. También nos ayuda a entender la realidad tal y como es, no como la percibimos. Recuerden, realidad y percepción son dos cosas diferentes. Si nos vamos ahorita a las calles, yo ahorita venía a la casa, veo que la séptima está llena de camiones, de volquetas atravesados, dejando un carril más muy lento. Mi percepción, ¿cuál es ser? Dice, esta gente sí no tiene nada que hacer. Esa es mi percepción. ¿Sí? Pero desde la percepción de ellos y la realidad de ellos es otra cosa diferente. Entonces ahí es donde empezamos a ver que se generan conflictos por percepción, que no es lo mismo que la realidad. Mi cerebro ve, capta por los ojos, los oídos, el olfato, el tacto, el gusto, una realidad que filtra y empieza un proceso mental y ese filtro se da por mis experiencias de vida, por lo que yo haya vivido. Y esos son los filtros que tenemos y son los programas y creencias con los que analizamos la realidad. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cosas que el pensamiento crítico nos aleja un poquito de esa parte de juzgamiento de experiencias negativas o experiencias previas y nos pone en un tema más objetivo. Mejorar nuestras habilidades profesionales, porque a nivel organizacional esto permite que las personas carguen mejor información o manejen mejor la información. Estamos en la era de la información donde todo se consigue con un solo clic. Por eso es importante hoy en día generar la capacidad de pensamiento crítico para saber filtrar toda esa información que estamos recibiendo por noticiero, por redes sociales, por WhatsApp, por YouTube, por todas las redes sociales que tenemos. Todos nos bombardean con información. El tema es cómo filtramos eso de una manera objetiva, de una manera racional, lógica, que nos permite tomar acción y mirar cuál es la mejor solución frente a lo que se está presentando en el mundo, o en mi vida, o en el trabajo. Fomenta la creatividad, ¿por qué? Porque nos lleva a empezar a mirar posibilidades diferentes a una solución. Nos quitamos esa venda de no sé qué hacer y empezamos a mirar que puede haber una solución. Antes de haber una solución, tuvo que haber un problema, pero antes de haber un problema, tuvo que haber una capacidad de, perdón, antes de haber una solución, tuvo que haber una capacidad de decir cómo resolución ese problema, y aquí es donde el pensamiento crítico empieza a ser una diferenciador. En entrevistas, muchos me dicen, estos chicos no saben, y hablamos de los jóvenes, estos chicos no saben hacer pensamiento crítico, se les plantea una situación problemática, ¿listo? Y no saben qué hacer. Hoy en día las entrevistas, y no sé si aquí hay psicólogos o personas que trabajan en talento humano, pero muchas entrevistas que yo, de personas que estoy acompañando en ese posicionamiento de marca a nivel profesional y laboral, me dicen, ¿cómo te fue la entrevista? Me dice, chévere, pero pues yo estaba esperando la entrevista de quién es usted, cómo son sus valores. Sí la hacen, pero menos. Yo que llegué a una sala, 3 personas allí en la organización, 6 candidatos, nos sentaron en la sala, nos dieron una problemática, una solución, hizo un juego de roles, dijeron, bueno, este es el problema, busque una solución. Si el problema, si tú quisiste, ¿no? Pues yo empecé a mirar a mis compañeros a ver de aquí qué hacemos, o sea, y empezamos a ver temas de liderazgo, temas de comunicación, temas de creatividad, temas de resiliencia, de actitudes, de resolución de conflictos desde la parte crítica, desde el pensamiento lateral. Y eso lo mira mucho en organizaciones porque es lo que la gente está enfrentando en el día a día y ustedes que trabajan se dan cuenta de cómo adolecen esas empresas, organizaciones por falta de habilidades blandas y por eso la vean con Liliana en su tema de empleabilidad y egresados se ha fortalecido mucho en ese tema de desarrollar esa habilidad en el lineanista, en las familias, en la sociedad, porque es lo que la organización tiene. Las personas hoy en día ya no es suficiente con que sepan hacer algo desde la parte cognitiva, la parte dura, que es el conocimiento y la experiencia, sino que junte toda esa capacidad de trabajo en equipo, comunicación, pensamiento crítico, y ahí es donde empezamos a mirar que es importante esto. Una pregunta, ¿la percepción en el ejemplo de los camiones genera una realidad para cada actor del problema? Claro, totalmente. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy, digamos, en una situación problemática,
Lo que yo decía, la realidad se genera a partir de mis experiencias o creencias, y cuando hablamos de creencias no son ni religiosas ni políticas, si son esos programas mentales que yo valido como verdadero o negativo, válido, bueno o malo, que son infundidos desde mi infancia, que son infundidos por mis padres, la sociedad, los docentes, todo el mundo, y que esos programas se instalan en nuestro cerebro hasta los 7 años en un 95%. Imagínate, hasta los 7 años, un 95% ya un ser humano de 7 añitos desarrolla unos programas inconscientes que con el tiempo se van volviendo programas conscientes. ¿Listo? Claro, entonces eso es interesante. Entonces la percepción del profesor de la Universidad Rosario que expulsaron por expulsar a un estudiante estuvo errada a tal punto que no vio la realidad de lo que plantea el estudiante. Claro. Mira lo que me pasó esta mañana, me pasó a mí como docente en clase. Yo dije algo, yo dije que no apoyaba la violencia y que no estaba de acuerdo que hubiera vandalismo y que no estaba de acuerdo con ciertas cosas que estaban haciendo los policías, como tampoco estaba de acuerdo con ciertas cosas que estaban haciendo los civiles. Y eso fue una percepción de los estudiantes, de varios estudiantes. Me dijo, profe, no estamos de acuerdo con usted y con todo el respeto no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. Y con todo respeto me retiro de la clase. Mira la percepción a algo que mi percepción era diferente, el mensaje era diferente, la percepción de ellos fue diferente. Y aquí no hay que buscar si fue mal el mensaje que envié yo o fue que lo recibió mala persona, no, simplemente se llama percepción de una realidad diferente. Y esa realidad parte de lo que la persona vive. Entonces, es muy fácil decir, pues que usted de la comodidad de su casa es fácil hablar y decir, pero desde la comodidad de la calle es diferente. Las realidades son diferentes, la percepción es diferente. Y una de las cosas nos está generando mucho conflicto es la percepción de algo. La percepción tiene que ver con qué estoy yo entendiendo de lo que estoy viendo, escuchando o sintiendo. Entonces, en mis clases yo veo esos mensajitos de los que por el tema del profesor, mensajitos que dicen, mientras asesinan a mi pueblo, yo estoy en clase. Qué difícil es pensar o estudiar mientras afuera asesinan. Yo como docente formado en neurociencia y manejo emocional, yo no entro en conflicto con los 20 estudiantes que tienen eso. Yo simplemente respeto su punto de vista. Si no lo comparto, pues hay formas de decirlo y decirle, chicos, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, que es diferente a decir atacar, juzgar, criticar. Y entonces ahí el pensamiento crítico nos hace entender que yo tengo una realidad, que los estudiantes son una realidad. Pero hay docentes que se incomodan porque dicen, bueno, chico, por favor me quita eso, o por favor se retira de la clase porque no voy a aceptar eso. Es la percepción del docente frente a lo que quizás se le está entendiendo de ese mensaje. Ese es un tema de, no es de realidad, la realidad es la misma para todos. Estamos en un país de violencia, de conflicto, es una realidad. El tema es cómo la percibo yo. ¿Listo? Y sí, la percepción es personal. El tema es, y ahorita lo vamos a ver, que un pensador crítico acepta y respeta la diferencia en pensamiento del otro. Y no entramos en conflicto, sino entramos a mirar cómo construimos. Yo le digo, chicos, aquí no es cuestión de pelear, aquí es cuestión de construir. Pero para construir debemos aceptar que quizás podemos estar equivocados, que quizás yo soy parte del problema, que quizás yo soy el generador de ese problema, pero eso, llegarlo a trabajar, hay que bajarse del ego, ¿cierto? Del ego, y el ego es eso que sentimos, pensamos, hemos vivido, que nos genera una realidad y que a veces no nos permite generar ese tema de negociación. Entonces, ¿cada actor gestionará el problema? Sí, claro que sí. Entonces, ¿cuál es mi misión cuando vemos un tema de pensamiento diferente? Eh, y allí lo dice Juan. ¿Qué relación hay entre el pensamiento crítico y la resolución de problemas? Entonces, cuando yo aplico el pensamiento crítico a la resolución de problemas, esto me permite analizar las situaciones desde enfoques muy diferentes, pero siempre orientados a la búsqueda de soluciones más efectivas y más factibles, que eso es algo así como lo que estamos hablando ahorita de la percepción. Si yo aplico pensamiento crítico a la resolución de problemas, voy a buscar la solución de un enfoque diferente. Es como decir, pero un momentico, me salgo de mi enfoque, de mi percepción y trato de ponerme en un observador diferente. Y esa es una técnica que existe para la solución de problemas que es, tengo un conflicto con una persona A, yo soy A, mi persona es B, me salgo de mi posición de A y me pongo en una posición de C.
de un observador. Y entonces ahora me juego la imaginación, veo qué pasa entre B y A, o entre A y B, desde mi posición de C neutral. Eso es lo que invita al pensamiento crítico. Salirme como actor del conflicto, del problema, y quizás mirar qué podría estar yo observando y qué podría estar sesgado frente al problema que estoy resolviendo. Y es un ejercicio bien interesante que lleva monosoluciones porque eso me permite ser más objetivo. El pensamiento crítico en este sentido nos ayuda a trabajar un abanico más amplio de opciones y posibilidades. El pensamiento crítico nos permite eso. Entonces, a veces vamos a un problema y decimos, bueno, ¿y cómo lo encuentro? ¿Cómo busco trabajo? William, llevo 2 años sin encontrar trabajo. Eso hace un problema. Ya no tengo ganas, ya no tengo ánimos, ya paso hojas de vida a ver si me llaman. Y yo les digo, desde esa actitud de resignación no pasa nada. Esta persona que acompañamos en este proceso de búsqueda de empleo pasó 500 hojas de vida. 500 horas de vida para recibir 30 en llamadas de entrevista. Imagínate, 500 versus 30. De esas 30 llamadas, solo recibió 7 para hacer procesos de pruebas. De esas 7, solo terminó 2 procesos que llevó a la final. 2 procesos. Pero tuvo que mandar 500 hojas de vida. Eso se llama quería trabajar. Quería trabajar. Había una motivación que lo llevaba a trabajar. ¿Cuánto le tomó? 7 meses. Ingeniero, con una especialización, joven, 32 años. Y entonces uno dice, ¿por qué otro no consigue trabajo? La pregunta es, ¿realmente quieren trabajar? ¿O estamos desde la actitud de resignación? Pues si me llama bien y si no, pues ahí lo que hago. No. Pensador crítico no actúa de ahí. Un pensador crítico genera, genera y genera hasta que encuentre. El tema de resignación y procrastinación es porque no tenemos un objetivo claro. Y si no hay un objetivo claro, no sé y no doy la lucha y no doy la batalla y no estudio y no pregunto porque no sé hacia dónde voy. Entonces me canso de nadar. ¿Y por qué no nadas más? Digo, porque yo no sé para dónde voy, ya me cansé de nadar. Sigue nadando, pero ¿para dónde? ¿Para dónde? Ya me cansé. Pero el que sabe a dónde va sigue nadando porque sabe hacia dónde va y sabe que está cerca y sabe que está cerca y llega. Entonces ahí está el tema del pensamiento crítico. Y gracias al pensamiento crítico podemos aislar el problema, analizar diferentes partes que lo componen, intentar encontrar evidencias de que lo ha provocado y diferenciar entre hechos y opiniones. ¿Realmente es un hecho o es una opinión? Ello entró desde la parte de neurociencia es, ¿lo controlas o no lo controlas? Si lo controlas, le gasto energía. Si no lo controlo, no le gasto energía. Pero William, ¿cómo así? Claro, porque si no lo controlo, la palabra dice no lo controlo, me voy a lo que sí controlo para ver cómo hago un cambio en eso que no controlo. Entonces ahí es donde empezamos a decir que el pensamiento crítico nos ayuda a ser objetivos. Pregunta, ¿el pensamiento crítico está relacionado con la empatía? En cierto momento la empatía es importante porque cuando ahorita vamos a ver, cuando empezamos a mirar el tema de cómo abordar un conflicto, un problema, pues tengo que ser empático en ese sentido de entender a la otra persona. La empatía es eso. La empatía no es ponerse en los zapatos de la otra persona. Es que a veces no, es que tiene que ser empático, ponerse en los zapatos. No, porque si nos ponemos en los zapatos de la persona, nos ponemos en su realidad y su percepción. Empatía es entender la realidad, el pensamiento o lo que esta persona está dando información. Lo entiendo significa que no critico, no ataco, no juzgo, sino digo, ok, te entiendo, sí, claro. Hacemos empatía, que es diferente a ser simpático. La diferencia entre ser empático y simpático es el que dice, uy, sí, uy, qué chévere, bacano, y aparte dice, uy, este man sin nada que ver. Pero en la empatía se siente. Hay personas que son empáticas por naturaleza y crean esa conexión. Pero la simpatía lo tiene todo el mundo puede ser simpático, pero no allí haber empatía. Pueden decir, oiga, chévere, me caes bien, pero sí estamos bien. No hay empatía, hay simpatía. Pero empatía es cuando dice, oye, qué chévere era contigo, oye, qué bacano hacer eso, oye, me interesa hablar esto, oye, ¿qué tal si lo solucionamos porque me interesa solucionarlo? Ahí estamos siendo empáticos. ¿Listo? Eh, buena pregunta, buena pregunta. Aquí la pregunta que hacen es, ¿cómo tener un pensamiento crítico en problemas donde las personas involucradas tienen un alto grado de emocionalidad?
No sé si ustedes recuerdan cuando empezamos diciendo que lo primero que tenemos que hacer un pensador crítico es alejarse de la emocionalidad. Ahora, mi misión no es que la persona se aleje de la emocionalidad, se aleje de la emocionalidad. Mi misión es ofrecer una serie de alternativas desde la parte crítica, donde la persona sienta que no hay cabida a la emocionalidad. ¿Cómo así? Entonces, yo les digo a las personas cuando llegan a mis sesiones, me dicen, William, es que no estoy cansado de esto, y ya no más, y ya no más. Y digo, ven, respira profundo, cálmate, piensa con claridad, cierra tus ojos 15 minutos, hacemos un ejercicio de meditación, y así cuéntame qué pasa. Bueno, no, tampoco está para tanto. Mire lo que tampoco es para tanto. Bueno, es que sí estaba cargada y es que, pues me pongo a pensar, pues realmente sí tiene solución, ¿sí es? Eso es diferente, eso es bajar la emocionalidad. La emocionalidad se baja si yo no me involucro emocionalmente. Yo como neuroentrenador y como coach que trabajo no puedo involucrarme emocionalmente con ninguna persona en el sentido de ponerme en los zapatos de la persona y decir, está sufriendo, yo sufro con ella. No, porque tengo que ser objetivo y tengo que sacarla de esa emocionalidad negativa o muy de euforia que está para invitarla a decirle, ven, hacemos un proceso más lógico, donde la emocionalidad no afecte, porque si la emoción está involucrada, la emoción significa emotion, generar movimiento, generar acción, y si la emoción es negativa, pues el resultado es negativo. Si la emoción es positiva, pues el resultado es positivo. Entonces, la idea allí, Karina, es primero tú te pones en tu rol de pensadora crítica, de que no cabía la emocionalidad, porque si dejan caer la emocionalidad, no hay resolución de problemas, sino por el contrario puede terminar hasta en una discusión bien complicada o en un conflicto mayor. Y cuando no hay emocionalidad, es donde se hace el trabajo. Ejemplo, así no hablo yo, así con esa emocionalidad no puedo atenderte, o te cara, así como dicen los chiquitines, o dejas de rabieta o no hablamos. ¿Qué chino hace la rabieta? No hablamos. O con las parejas, si estás de esa emoción, es que tengo derecho a expresar mi emoción. Sí, hay derecho a expresar la emoción, pero no a tomar las decisiones desde la emocionalidad. Y eso pasa mucho en las organizaciones. Tomamos decisiones en caliente, después nos arrepentimos cuando la emocionalidad baja. Ahí es donde entra el tema de la inteligencia emocional, la gestión emocional y cómo reconocer las emociones que estoy viviendo. Ahorita hay una emoción en el ambiente muy pesado de tristeza, de rabia, de ira, pero eso no podemos permitirnos que nos quite esa parte crítica y lógica para la solución de problemas. ¿Qué otras ventajas tenemos? Abre el camino a un mayor número de opciones alternativas, permite a las personas fluir y no quedarse en lo tradicional o lo que es correcto habitual, o sea, en temas de creencias. Permite dar cabida y permite dar espacio a otras perspectivas, favoreciendo el aprendizaje, y eso es interesante. Un pensador crítico, cuando aplica la parte crítica, aprende a gestionar un problema. Nos hace más tolerante ante posiciones diferentes. El aprendizaje es mucho más significativo y perdurable en el tiempo y plantear preguntas de mayor calidad de las que solemos hacer habitualmente. Es una ventaja de ser un pensador crítico, de aplicar el pensamiento crítico. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué define a una persona con pensamiento crítico? ¿Cierto? Entonces aquí cuando hablamos de pensamiento lateral es esa persona que tiene la capacidad de ser creativo y ver la solución de una manera creativa. Entonces el pensamiento crítico es que primero la persona es consciente y entiende las conexiones que surgen entre las diferentes ideas. ¿Sí? Nos alejamos de esa parte de percepción y emocionalidad y empezamos a entender cuál puede ser el punto de conexión entre las ideas que surgen para solucionar el problema. Ponen en valor argumentos e ideas de todo tipo sin prejuicios ni limitaciones. Allí la emoción nos sesga. Por eso un pensador crítico debe ser inteligentemente emocional. ¿Por qué? Porque no puede permitir que su emoción entre a ser parte de esa respuesta. Construyen argumentos en base a esas ideas, son capaces de darse cuenta de los fallos o incongruencias y cuestionan todo empezando por ellos mismos. Y esto es interesante. ¿Qué tanto nosotros a veces nos ponemos a pensar si la problemática es mía y yo la estoy generando? Siempre no, es que es afuera, pero algo de eso también, y no es malo ni bueno, simplemente es buscar soluciones. Entonces, ¿cómo se identifica una persona que maneja el pensamiento crítico? Pues construye argumentos a partir de ideas y no de hechos y
creencias de supuestamente. Por ahí dicen algo, el tema es suponer, es que yo supuse que la persona quería esto. Pues ¿cómo se dice eso? Supusiste mal, porque el de suponer, pues no es objetivo. Es diferente yo decir, yo entendí a través de cierta información que filtré, que es otras características, la escucha, y analicé, y organicé, y evalué, y clasifiqué, es diferente decir, es que yo pensé que eso era lo que quería. Eso es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto nos lleva a que tenemos que generar unas competencias, ¿cierto? Y esas competencias son las que hoy en día las organizaciones están evaluando. ¿Y cómo las evalúan? Con procesos como les comenté ahorita de las entrevistas que hacen, con procesos como ver cómo reacciona la persona frente a una situación problemática. Y ahí es donde tenemos que empezar a mirar cómo nosotros desarrollamos esa habilidad y ese pensamiento para hacer grandes cosas, grandes cambios, entender que podemos tener unas competencias que debemos desarrollar. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Listo? Vamos a dar unas competencias que son vitales para que ustedes empiecen a tenerlas presentes y a desarrollarlas. No solamente, sí, yo sé que para ser un pensador crítico tengo que, no. Empiecen ustedes a mirar cómo las desarrollan y cómo las vamos trabajando y cómo vamos haciendo que esto sea espectacular. Entonces, interesante que estamos trabajando con preguntas y eso empieza a generar un tema porque el pensamiento crítico, si se dan cuenta, parte de la capacidad de ser objetivo, de ser proactivo, de ser creativo y ser innovador y tener una actitud de cambio. Veamos la primera competencia y miren cómo están ustedes en esa competencia. Háganse un test de esa capacidad de análisis. ¿Qué tanta capacidad de análisis tenemos? Esta es una competencia que nos permite conocer de manera pormenorizada las diferentes realidades a las que nos enfrentamos a través de un estudio minucioso de las diferentes partes que componen dicha situación. Significa que yo tengo que tener la capacidad de mirar los elementos, los componentes, las situaciones alrededor de esa problemática que quiero trabajar. Pero si yo no tengo esa capacidad de analizar, como pasa mucho, hoy en día las organizaciones preguntan, bueno, ¿y cómo está tu gestión emocional? ¿Cómo así esa pregunta? ¿Cómo así gestión emocional? Sí, ¿cómo gestionas emociones? No, pues yo no peleo, no es que la gestión, eso no es gestionar emocionalmente. El evitar peleas, el evitar conflictos no es un tema de gestión. Es cómo respondemos frente a una situación de ataque, de crítica, de injusticia. Ahí es donde yo digo cómo gestión. Ahí es de la capacidad de análisis, tiene que ver con eso de cómo yo soy capaz de filtrar, de glosar, de descifrar por pedazos, por detalles, el conflicto o problema que estoy analizando. De un todo saco varias opciones o varias situaciones y empiezo a analizar uno por uno para ver dónde puede estar el conflicto, así como un electricista destapa un tablero y empieza con el tester a mirar dónde puede estar el corto que no está permitiendo que ese circuito funcione y que haya luz en la parte final. Ese tester es ese análisis, la capacidad de coger ese tester y empezar a mirar punto por punto, conexión por conexión, cable por cable, conector por conector, hasta que dice, ok, la situación, el problema está generando acá. Esa es la capacidad de análisis. Esa es una de las primeras competencias para un buen pensador crítico. La otra es la capacidad de abstracción. Es una competencia que nos permite pensar en cosas solo con nuestro cerebro sin necesidad de tenerlas. En este momento, estar viviendo lo siguiente, es un tema de visualización. ¿Qué es la abstracción? Hagan de cuenta, me salgo de mi cuerpo y me pongo como un observador desde arriba, donde no hay emoción, donde no hay crítica, sino simplemente hay algo abstracto que estoy viendo una situación desde afuera. Volvemos a la posición de la tercera posición. Como tercer observador, punto C, observo una situación entre A y B. Y yo como observador externo neutral puedo percibir
y visualizar qué puede estar pasando y qué puede pasar si ese conflicto sigue allí. Y eso no lo tienen muchas personas, esa capacidad de visualizar y alejarse un poco del problema. Nos cuesta a veces, ¿por qué? Porque hacemos parte del problema, pero dejemos un momentico esa situación del rol que tengo de observador, de agente involucrado, y me pongo como observador. Y ahí genera una capacidad de abstracción. ¿Listo? O a veces yo no tengo que haber vivido una situación para poder dar una solución. Una de las técnicas que he encontrado mucho en las empresas que estoy trabajando es que lanzan una problemática, digamos en los temas de innovación que trabajamos, lanzan una problemática, una situación problema, y problema no tiene que ser algún conflicto, sino algo que quieren desarrollar o mejorar, y invitan a los diferentes agentes de diferentes áreas. Entonces, ¿qué tiene que ver en un desarrollo de innovación de un producto, de un software? La tesorera. ¿Qué tiene que ver la de recursos humanos ahí? ¿Qué tiene que ver, no sé, el de carga y descarga? Tienen que ver mucho porque son ideas, ideas, ideas. Y quizás esas ideas, y se dio en una empresa, que la señora Laceo salió con la solución, y el presidente dijo, increíble que todos los ingenieros del equipo de innovación no vio lo que ella vio, y no era porque fuera la señora Laceo, sino porque ella pues, estaba ajena de la realidad, pero sí tenía un tema de objetividad de lo que estaba viendo, lanzó la idea y encontró la solución. Entonces ahí es donde tenemos que abstraernos un poco y salirnos un poco y visualizar un poco, ir más allá de quizás puede pasar algo interesante. El otro tema, y que se trabaja mucho en la organización que va de la mano, es la comunicación y la escucha activa. Para hacer un buen análisis de pensamiento crítico debemos tener la capacidad de escuchar activamente, no solamente oír, ¿cierto? Serie de comportamientos y actitudes que preparan al receptor a escuchar, a concentrarse en la persona que tengo al frente y que me está hablando y a proporcionar una retroalimentación o feedback o una respuesta. ¿Ves? Es la capacidad de decir, yo estoy aquí presente, escuchando atentamente, concentrado en lo que dices, porque muchos de los problemas se dan porque yo oigo, no pongo atención y después digo, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Y dónde fue el conflicto? Y todo eso. Entonces allí es donde hay que desarrollar una escucha activa interesante. Todo pensador crítico debe escuchar. Yo siempre digo esta formulita, 80-20, tema de comunicación efectiva y escucha efectiva. 80% pregunto, 20%, perdón, 80% escucho, 20% pregunto. El tema de neuroventas que vamos a hacer ya el otro mes para cerrar este serie, los invito a que no se desconecten porque ese tema de neuroventas va a estar espectacular, porque son técnicas de ventas desde la neurociencia aplicadas a la gestión emocional. Una de las componentes es eso, qué tanto yo escucho a mi cliente, qué tanto yo escucho a la parte involucrada, y ahora no qué tanto hablo, sino qué tanto valido la información por medio de preguntas. Si para ver lo que entendí es realmente la percepción que tengo que tener frente a la realidad de esa persona. Y entonces aquí empieza a ver que tenemos que escuchar 80%, 20% válido con preguntas para ver si es que la problemática la está generando otro agente o otra situación allí. Pero a la gente le gusta hablar mucho, hablar mucho, hablar mucho y no deja a veces que la otra persona le dé la solución. La otra competencia es la toma de decisiones. Tomar las decisiones que más se adapten a aquella situación que tenemos para solucionar. Y esta es otra competencia que todo pensador crítico debe tener y es esa capacidad de tomar acción, de mirar cuál es la mejor solución frente a la problemática que está haciendo. Y eso es lo que está haciendo mucho en procesos de contratación hoy, es eso, para ver cómo está tu toma de decisiones. Se plantea esta premisa, A, B, ¿qué harías tú ahí? Y entonces ahí es donde empezamos a decir, oh my God, ¿qué hago aquí? Bueno, yo creo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, válido, pero ¿qué tal si hablamos desde un pensamiento crítico de, ok, necesito saber un poco más de información, genero unas preguntas validadoras, genero un pensamiento de, miremos qué posibles causas pudo haber, me vuelvo propositivo, ¿cierto? Eso es diferente. Cuando entrenamos a estas personas en entrevistas es eso. ¿Cómo impactamos desde esas habilidades y esos talentos que hay que desarrollar? Entonces hay que trabajar bastante en ser asertivos en tomar decisiones desde un observador analítico, con un pensamiento abstracto, con un pensamiento crítico
y también un pensamiento lateral allí, que podamos meter cosas interesantes. Otra es la tolerancia a la presión. Muchas personas tienen que tomar decisiones y solucionar problemas en caliente. Y hoy en día las organizaciones con todo esto que está pasando nos están llevando a un tema de presión laboral, de carga laboral, donde nos piden resolver conflictos ya. Ya es ya o problemas ya. Esta capacidad de continuar actuando eficazmente aún en situaciones que tengan y que conlleven presión de tiempo, oposición o adversidad. Entonces, es que tanto, y miren que es interesante, a veces en la entrevista yo me pregunto por qué hacen esas preguntas de ¿y cómo eres trabajando bajo presión? ¿Qué asume uno o qué percibe uno? Que lo van a empezar a trabajar bajo presión. Pero de pronto no es que la empresa trabaje bajo presión, sino que quieren ver qué pasaría en una situación realmente conflictiva donde hay que tomar una decisión en caliente. Voy a ver por la emocionalidad o me aparto de la emocionalidad y me pongo de un punto neutral crítico para buscar la mejor solución en el tiempo o los recursos o como tenga disponible para solucionar este tema. Entonces hay que trabajar mucho en eso. Es como la resistencia física, ¿no? Hay que trabajar bastante para ver cuánto aguanto, pero no con el ánimo de ver hasta dónde llego, sino para ver que no me haga daño o no me tenga inconvenientes a la hora de enfrentar una situación de eso. Entonces la competencia de tolerancia también nos lleva a la creatividad. Un buen pensador crítico tiene esa capacidad creativa, que es la capacidad de nuevas ideas o conceptos o de generar nuevas asociaciones entre ideas ya existentes y conceptos ya conocidos. Y la creatividad aquí hace parte de no de qué tan bueno soy inventando, creando, sino de qué tan bueno soy con la imaginación, qué tan bueno soy de pronto generando ideas, y ahí empezamos a aplicar otras metodologías, y qué tan bueno soy tratando de quizás descifrar algo que no soy. Entonces, cuando decimos creatividad y la gente dice, ah, yo soy malo dibujando, yo soy malo en las artes, yo soy malo en talento, es que creatividad no es lo mismo a talento artístico. La creatividad es algo que todo el ser humano tiene la capacidad, porque mi cerebro viene diseñado y tiene la capacidad para esto. ¿Listo? Y ya para ir cerrando, ¿qué técnicas para desarrollar pensamiento crítico? ¿Listo? Entonces, hay unas técnicas que nos van a permitir generar ese pensamiento crítico. ¿Listo? Y una de estas técnicas se llama el Word Café o Café Mundial, ¿cierto? ¿Alguien de ustedes ha conocido, ha escuchado sobre esta técnica o la ha implementado que nos ayude aquí? El Word Café. ¿Alguien ha trabajado? Y esta es una técnica de innovación que se trabaja, que es interesante y que ya les explicaré y que realmente nos ayuda a ver a encontrar diferentes problemáticas donde quizás de pronto no teníamos. Entonces, el Word Café es una técnica que se trabaja desde el tema de la innovación, que nos permite entender aquí cómo lo trabajamos, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces cuando hacemos un Word Café? Primero, debemos poner una situación e interiorizar actitud del pensador crítico, ¿cierto? Entonces, esta actividad del Word Café es entender, vamos a estar primero acá para que entendamos esto, es entender que es una metodología que enfoca a crear un diálogo colaborativo para tratar de resolver situaciones o problemáticas del día a día, ya sea tanto en el contexto personal como profesional. Vamos así. Entonces, imaginemos que estamos en un salón con diferentes mesas, donde en cada mesa vamos a delegar una persona que es como el líder o el guía de esa mesa. Es hacer una lluvia de ideas. Entonces, un ejemplo de cómo trabajamos en una universidad para generar un tema de design thinking y utilizamos el World Café para generar lluvia de ideas y mirar con esas ideas cómo podíamos potencializarlas para generar un tema de innovación. ¿Qué pasa entonces? Una temática bien interesante, si ustedes están enfrentando un problema en la organización, con un equipo de trabajo, a nivel personal, también lo pueden hacer, es establecer el problema o situación a trabajar. Entonces, si hay 4 problemas, pues hago 4 mesas, coloco 4 mesas y invito a un equipo de trabajo, unos colaboradores que van a ir rotando de mesa en mesa. El colaborador no sabe qué problema se va a encontrar cuando llega a esa mesa.
La persona que siempre va a estar fija en la mesa le va a explicar cuál es la situación, cuál es la problemática y va a orientar y va a guiar el proceso de ideación por medio de lluvia de ideas por post-its o por papelitos, donde cada persona independiente de su profesión, de su cargo, de su conocimiento, de qué haría esa persona desde su rol, desde su vida, frente a esa problemática que plantea. Entonces, digamos, ponemos un papelito en esa mesa, hay una problemática entre, hablemos a nivel organizacional, hay una problemática entre el departamento de embalaje y el departamento de repartición. Si embalaje no cumple con los pedidos que deben sacar, pues repartición simplemente no puede hacer todo el proceso logístico de entregas. ¿Qué hacemos para mejorar la comunicación entre estas dos áreas? Porque hay un conflicto interno en la organización donde se están culpabilizando, es que es culpa de él porque no me dice a tiempo, no, es que es culpa de él porque no entrega a tiempo. Aquí no es cuestión de culpa, sino mirar qué vamos a hacer. Entonces establecemos un contexto. Creamos un ambiente amable, ¿cierto? Y exploramos algunas preguntas frente a esa problemática. ¿Qué haría usted si usted fuera el gerente de embalaje para solucionar el problema del gerente de repartición? La pregunta. Entonces yo llego como docente, digamos, me siento y digo, bueno, ¿qué haría yo? Yo haría esto, pego un papelito, esto, y en un tiempo determinado de 5 minutos o 10, en ese tiempo determinado tenemos que generar ideas. Ahí solamente no es pensar críticas, sino generar ideas, generar. Ese es el tema de crear. Generamos ideas, se acaba el tiempo, paso a otra mesa con otra problemática y empiezo lo mismo, genero ideas desde mi experticia, desde mi conocimiento. Si trabajo en 4 mesas, llego a mi mesa final y ya allí, ¿qué pasa después? Hacemos el tema de análisis. Cogemos todos esos posits y empezamos a filtrar por categorías, ahí es donde los categorizamos. Y ya con el equipo empezamos a hacer la parte crítica de realmente esa idea si es posible. Entonces, el World Café es eso. Vamos girando en torno a unas problemáticas de mesa en mesa sin saber cuál es la problemática y eso me permite ser objetivo, me permite ver de una parte lógica la situación sin ser agente dentro del problema. Me dice, bueno, eso suena chévere en la empresa y a nivel de personal lo puedo hacer también. Invito a ciertos colaboradores o ciertos amigos, venga, nos tomamos un cafecito y saco 4 preguntas y digo, mire, ustedes 4 responden a esta pregunta. Me dan una respuesta, después quiero que me colaboren con esta pregunta, me dan su punto de vista, me dan la problemática, sin contextualizar mucho para no crear subjetividad. Y después yo como afectado de la problemática le digo, organizo, analizo, categorizo y después digo de eso que vi, que de pronto sí podría solucionar mi problema, lo tomo. Y también la otra metodología que es un design thinking, que es todo un paso de ideación, de validación, de empatía y prototipado para ver si eso puede funcionar. Entonces, el pensamiento crítico termina en ideas objetivas que nos llevan a buscar la solución de algo. Otra metodología bien interesante es la que aplicaba Walt Disney, que es la metodología Walt Disney para resolución de problemas o para ideación o creación de cosas nuevas, que es Walt Disney para crear diferentes animaciones o para mirar diferentes situaciones que presentaba. Convocaba a todo ese equipo de trabajo un día y los metía en una habitación y ese día era el día de la ideación. O sea, ideas, escriba idea, no había cabida para la crítica ni para la parte lógica, sino simplemente era ideas, boten ideas, boten ideas, boten ideas. Al segundo día pasaban a la fase de crítica y análisis, crítica, ¿sí? Denle duro a eso, pero ¿cómo así? Esto no es posible. Y empezaban a criticar, pero ojo, criticar era desde un pensamiento crítico esa ideación que habían hecho el día anterior. Sacaban una información, unas ideas, y al tercer día llegaba el tema del día de la ideación e implementación. Bueno, de todo esto que ya escribieron como ideas, de todo esto que filtramos de la parte crítica, que realmente se puede llevar a ser película, de salió, por ejemplo, Dumbo, el elefante que vuela. En el tema de ideación decían un elefante que vuela, y lo miraron y dijeron, bueno, un elefante que vuela, ¿dónde se ha visto eso? Al otro día criticaron desde un pensamiento crítico, pasó la filtro, porque dijeron, bueno, pues no está descabellado un elefante que vuela por las orejas. Y al tercer día en el tema de ideación y ejecución y implementación dijeron, bueno, ¿por qué no? Y entonces de una idea que parecía loca, que no tenía nada que ver,
terminó saliendo un éxito animado muy interesante. Asimismo puede pasar en nuestras vidas, de algo que yo creo que quizás es ilógico, es algo que no tiene sentido, quizás allí esté la solución. Como decía Walt Disney, en el momento en que me digan que no estoy loco, ya no voy en una parte creativa porque ya me están entendiendo. Me digan que estoy loco, voy bien porque no me están entendiendo, o sea que sí estoy haciendo las cosas bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya para resumir el pensamiento crítico, ¿qué es eso? La capacidad de ser objetivos, de analizar, de filtrar, de evaluar, de clasificar y ejecutar diferentes componentes que nos llevan a la solución de un problema con una mirada, si tengo una actitud de negación, una actitud de resignación o estoy desde una actitud de innovación. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que hoy en día, con esto que estamos viviendo, podría llevar a una solución interesante. No significa que el pensamiento creativo haga magia, ¿no? Pero sí permite abordar problemáticas muy diferentes desde una objetividad muy clara, sin involucrarnos mucho en el proceso que estemos llevando a nivel personal o organizacional. Entonces, no es más, no sé si hay preguntas que podamos resolver. Esto es como un resumen de todo, porque es que esto de pensamiento crítico hay un diplomado completo para hacer. Y bueno, este tema del pensamiento crítico es entender que sí podemos manejar pensamiento crítico. Claro que sí. A ver, bibliografías ahorita. mm, que yo tenga, el tema es que no sé. Ahí yo como siempre digo, ¿qué tipo de pensamiento? En este momento no tengo algunos actores acá. Si hay unas metodologías de pensamiento crítico muy establecidas de diferentes actores, pero más que la referencia bibliográfica es entender en qué tipo o qué contexto lo vamos a aplicar para saber referentemente qué tipo de referencia bibliográfica está. Ahí está mi número de contacto y WhatsApp. Si quiere, el que está preguntando, con gusto me escribe y yo le puedo sugerir algunos títulos y enlaces para que analice ese pensamiento crítico y podamos trabajar fuerte en eso. El pensamiento crítico parte del hecho de entender que hay una problemática, que hay un problema y que yo puedo ser un agente de cambio. Y eso es interesante entenderlo, que yo puedo ser un agente de cambio no desde la crítica, sino desde lo crítico. Y la misión de nosotros, como colombianos y viendo todo esto que está pasando, es empecemos a mirar. Como yo decía, algún estudiante me decía esta mañana en clase, profe, pero ¿yo qué puedo hacer desde acá? Yo decía, tú puedes hacer mucho. Me decía, dime algo, profe, ¿qué puedo hacer? Le dije, si tú eres crítica, ve a las redes sociales y genera conversaciones de paz. No generes conversaciones de odio, de, ay, sí, estoy de acuerdo, hay que acabar porque eso está incitando a la violencia. Genera conversaciones de paz donde sí, chicos, estamos muy dolidos por esto, pero tenemos que entender que son seres humanos, que estamos con seres humanos, que hay que generar ambientes de conversaciones pacifistas, aunque yo no esté de acuerdo con lo que esté pasando afuera, pero una de las cosas que hay que tener cuidado es las redes sociales en lo que yo coloco porque eso se vuelve doble filo. Muchos empresarios, muchos headhunters, muchos gerentes están mirando nuestros perfiles en redes sociales y están identificando qué tipo de persona soy yo, porque allí yo me muestro como soy. Si ataco, si critico, si no respeto, si no valoro, o si por el contrario genero contenido de valor, si propongo cosas interesantes. Entonces allí es donde nosotros generamos un pensamiento crítico. En mis redes sociales ustedes no van a encontrar nada de gobierno, nada de política, nada de fútbol, porque pues no, eso se entra en diferencias y yo no estoy para diferencias, simplemente coloco información de valor que genere a un cambio, que motive a la gente a estar conectada desde su parte positiva y ya con eso estamos aportando nuestro granito de arena. ¿Listo? Entonces los invito a que generemos conversaciones de valor desde lo positivo, desde donde alejemos lo negativo y seamos pensadores críticos y vamos a empezar a ver cosas interesantes en este mundo y en esta vida. Simplemente gracias, agradecerles, bendiciones para todos, buenas noches, cualquier cosita ahí está en redes sociales y bueno, Lili, gracias por la invitación y hay que seguir trabajando fuerte por este país y estos espacios son los que nos permiten aprender todo esto. Así es, mi querido William, definitivamente la construcción de algo mejor está en el hecho de pensar distinto, pero de generar ideas propositivas que generen el cambio y que definitivamente nos lleven a la creatividad e innovación y todos los temas sostenibles, como lo hacemos desde nuestro ADN EANista,
Gracias a todos por conectarse, por estar aquí con nosotros. Recuerden que esto hace parte del programa de formación y preparación para la vida profesional. Tenemos una oferta gigantesca de habilidades blandas, de competencias laborales y de todo lo que tiene que ver con competencias transversales. Entonces, no se pierdan toda esta oferta. Recuerden que el programa de empleabilidad también tiene servicio de orientación laboral personalizado, además de todo lo que hacemos con eventos empresariales para conectar talento, oportunidades y empresas. Entonces, sigan súper conectados con nosotros, Oficina de Graduados, Universidad EAN, programa de empleabilidad, y aquí estamos para ser muy interesantes y muy competitivas y además que tengan estrategias y herramientas fundamentales para la vida, todos estos temas que trabajamos continuamente. Fuerte Y abrazo, una buena Lili, noche. Dime. invitarlos porque la charla revisando aquí ahorita el 2 de junio es sobre inteligencia emocional y el tema Exactamente. queda perfecto a complementar lo que hablábamos hoy, que es muy necesario hoy en día. Exacto. Y este fin de semana tenemos 8, 9, 15 y 16 de Ujú. mayo, justamente 9, 10, 11 y media, 10 y media, perdón, unas actividades que ya estarán publicándose en la página web de nuestro portal del programa Empleando. Para todos los que se quieran conectar, inviten a sus familiares, amigos. Las habilidades blandas son necesarias hoy más que nunca con todo lo que está pasando. Necesitamos salir adelante y necesitamos conectarnos con nosotros mismos y definitivamente hacer que esto salga ya. Me están escribiendo aquí en el chat que ya están publicadas en el programa de empleabilidad, así que Okay. entren, ingresen, inscríbanse, participe, porque esto es un programa integral de habilidades blandas, que esto nos sirve para la vida, no solamente para la vida laboral, sino la profesional y la personal. Esto es, todos los que puedan, conéctense, porque sí, esto hace parte del programa de formación para la vida profesional, hace parte de la estrategia de la Universidad de EAN por apoyar a la familia EANista. Significa que si ustedes tienen a sus familiares, necesitan apoyo en estos temas del programa de formación, invítenlos, están cordialmente invitados. Y si aparte tienen amigos que están en situaciones difíciles y necesitan información y ustedes quieren invitarlos, así no sean egresados, son invitados a nuestro programa de formación y preparación para la vida profesional, porque queremos conectar la familia de Anista, y la familia de Anista no somos solamente los graduados o los estudiantes, son nuestros familiares y nuestro contexto o entorno más cercano. Entonces, tengan una excelente noche, descansen, cuídense, protéjanse y ante todo sigamos propositivos en la gestión de cambio de todo lo que está generando esta pandemia y la situación social y económica de nuestro país. Willy, muchas gracias y nos Vale, vemos este Lili. fin de semana Sí, con señora. más habilidades blandas. Feliz noche a todos. Bendiciones. Chao, chao. Gracias. Bendiciones a todos, descansen.